y amén. Bienvenidos una vez más a todos que se unen a este estudio bíblico. Acompáñenos por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 20. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 20. Hemos titulado este mensaje, tiene un mensaje muy escueto, un nombre muy escueto, y es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Lucas 22, 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El contexto de esta escena bíblica, de este versículo, es que están en la última cena. Había sido convocada por el Señor para todos sus discípulos y apóstoles y estaban reunidos en lo que hoy se conoce como el aposento alto. El Señor había convocado esta cena justamente en el tiempo de la Pascua. Por eso es que el montaje de esta cena y el ritualismo que tiene está de acuerdo a las instrucciones que había dado Dios para poder llevar a cabo la cena de la Pascua. Recuerden que la Pascua era una de las fiestas solemnes en las cuales había que celebrar los cultivos y toda la bendición que habían recibido de Dios, pero sobre todo también se celebraba el hecho de haber pintado los judíos cuando estaban en Egipto en el dintel de las puertas de todos los judíos con la sangre de un cordero, una marca en la cual había pasado por delante la muerte y solo se habían muerto los primogénitos de los egipcios y de aquellos que por supuesto no habían creído, no habían marcados los dinteles de sus puertas con la sangre. El Señor instituyó que se hiciera una celebración sobre esto y esto era lo que ellos estaban reunidos a hacer. Entonces, en una de las escenas del montaje de esta cena, es interesantísimo, no tenemos tiempo y no es el enfoque de este estudio, pero sí me gustaría que usted fuera a indagar un poco de cómo Dios dio las instrucciones de a dónde, cómo y cuándo se iban a reunir, y Él tenía todo preparado, las reservaciones hechas, ya había puesto todas las señales necesarias para que esta iglesia cristiana naciente se pudieran reunir con el Maestro. Entre esas señales estaba el hombre del cántaro, el aposento alto, el lugar donde se iban a reunir y lo que se iba a servir, cuál era el menú, y tanto la comida como las bebidas tenían que estar todas dispuestas. Pero el nuevo pacto, o a donde nos queremos nosotros referir en esta oportunidad, es que ha proliferado una corriente de pensamiento diciendo de que al día de hoy nosotros podemos hacer pactos con Dios para determinados rubros en nuestra vida. La falta de apropiación de las riquezas del nuevo pacto por desconocimiento y desviación doctrinal nos hacen pensar de que el pacto recibido en la sangre preciosa de Cristo es un pequeño pacto de un grupo de otras cosas que podemos sacarle a Dios. Y esa desesperación de la gente por obtener una respuesta a sus necesidades lo hacen estar dispuestos a todos, aún a hacer tratos con Dios, deshaciéndose del nuevo pacto, el único pacto que hay, el único que funciona para poder inventar otro tipo de cosas. La celebración de la Pascua hecha por los judíos consiste en una fiesta que dura toda la noche, en la cual las familias permanecen comiendo, conversando, recordando su historia y cantando y alegrándose mucho. Cada 2 o 3 horas, y esto es súper importante, beben una copa de vino. Son 4 copas de vino que deben beber los judíos con un significado específico a lo largo de esta fiesta. La primera se llama la copa de la esclavitud, y esto significa que debemos recordar, o ellos debían recordar, que el pueblo estuvo esclavo en Egipto y que en ese momento gozan de libertad. La segunda copa se llama copa de la liberación, y esa conmemora el éxodo, conmemora el momento en el que el pueblo de Israel sale de Egipto. La tercera se llama la copa de la promesa, y la cuarta y la última se llama la copa del sufrimiento. Son 4 copas. En la noche en la que el Señor fue apresado, antes de ir al monte de los olivos, Él estaba
conmemorando la Pascua, y tomó las 3 primeras copas y después salió antes que la fiesta terminara. Súper importante esto. Mateo capítulo 26 versículo 39 dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estábamos hablando acerca de la copa del sufrimiento. Estábamos hablando acerca de la última copa. Y es súper interesante, no es el enfoque tampoco de este estudio, pero me parece que compartir estos detalles bíblicos nos alimentan mucho. Ustedes se van a dar cuenta al leer esto de la última cena que el Señor Jesús bendice la cena y dice que primero come del pan y después bebe de la copa y después bendice la sangre de Cristo reflejada en la tercera copa, pero la cuarta el Señor sale de ahí. Y en una porción de la Escritura dice que nosotros tomaremos la cuarta copa no en este lugar, sino en el cielo. Está claro ese versículo. El Señor dice que nos reuniremos con Él para tomar la cuarta copa, es decir, para terminar la celebración, y finalmente esta copa la tomaremos celebrando las bodas del Cordero de Dios. Maravilloso. Entonces, volviendo a nuestra introducción, entendemos de que en este tiempo la gente está haciendo algunos pactos con Dios, únicamente la gente con Dios, pero no Dios con la gente, porque a Dios no le gusta eso y Él no tiene que buscar hacer pactos con nadie. Un solo pacto se hizo: la muerte expiatoria del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre, en la cruz y resucitado el tercer día. El pacto solo es unilateral y Dios lo puso por amor a toda la creación humana. No lo hace por la creación animal ni por la creación vegetal. Lo hace por la creación humana, que es su máxima creación, hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces el pacto en el Antiguo Testamento era una cuestión diferente. En el Antiguo Testamento sí se hacían pactos y Dios hacía pactos con algunas de las personas. Podemos recordar algunos de ellos. El pacto que hizo con Noé. ¿Recuerdan ustedes cuando ya había terminado el diluvio? Hizo un pacto con Noé y le dijo: voy a sacar un arco iris y esto te será por un recordatorio de que yo nunca más voy a poder inundar, o voy a inundar, no va a estar eso en mi corazón, no voy a inundar y a deshacerme de toda la raza humana. Después hizo un pacto con Abraham, también cuando lo sacó, todavía se llamaba Abram, cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, y a medio camino le hace circuncidarse. Y hace un pacto con él y le dijo que todos los judíos debían estar circuncidados como marcados para Dios. Entonces era un pacto que había con ellos. Y después hizo un pacto el Señor con el pueblo completo de Israel, y era que ellos tenían que guardar como señal el día de reposo. Eran pactos que se hacían en el Antiguo Testamento. En el Nuevo eso quedó abolido. En el Nuevo eso ya no se hace. Y mucho menos lo vamos a hacer en este tiempo. ¿Por qué? Sencillo. Yo no puedo venir a doblarle el brazo a Dios y decirle que, ok, Señor, vamos a hacer un pacto y por favor págame la deuda y yo te aseguro que voy a ir todos los domingos a la iglesia. O, Señor, por favor, arreglame a mi esposo o arreglame a mi esposa y yo te aseguro que voy a dar un buen diezmo todos los meses. O, Señor, por favor, voy a entregar mi vida a ti y voy a hacer el ministerio con tal de que por favor me saques de la cárcel. Todo ese tipo de pactos no tienen validez en este tiempo. Generalmente nosotros fallamos en nuestros pactos. Generalmente tenemos una mente muy corta, nuestra memoria histórica a veces es muy corta y nosotros prometemos ciertas cosas o nos comprometemos con ciertas cosas hacia Dios, y dentro de 10 o 15 años o 20 años asumimos que a Dios ya se le olvidó. Y entonces dejamos de cumplir con lo que para nosotros había sido un pacto, el pacto unilateral, porque realmente Dios no es el que hizo ese pacto. Nosotros llegamos a sacarle eso de las manos.
Entonces vemos que en Eclesiastés capítulo 5 versículos del 1 al 7, esta porción va a ser muy útil para usted y para mí y para todas las personas que creen que pueden sacarle tratos a Dios. Eclesiastés 5 del 1 al 7 dice la Biblia: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios, escuche bien esto y subráyalo en su Biblia o póngale highlight ahí si su Biblia es electrónica. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Me encanta el versículo 7 cómo termina. Recuerden ustedes que el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón en la etapa final de su vida, cuando él ya había pecado y repecado, y en este momento estaba entrado en años, haciendo como una reflexión de decir cómo Dios me alertó de que tuviera cuidado en no caer en ciertas cosas en las cuales había caído. Y cuando él, en su sabiduría que Dios le había entregado, empieza a analizar muchas cosas de la vida, se da cuenta de todos estos consejos que ahora comparte con nosotros. Por eso Eclesiastés es un libro que está lleno de sorpresas, y no solo porque las escribió un hombre hace miles de años, sino porque es totalmente aplicable a nuestra vida en esta generación. A donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Y termina diciendo una frase que encierra todo lo que le puede servir a la humanidad. Mas tú teme a Dios. Lo demás no te sirve. Entonces, cuando vemos acá la palabra, dice que es mejor no hacer tratos con Dios, que es mejor no comprometerse con Dios, porque a veces comprometemos unas cosas demasiado grandes, incumplibles, y a Dios no se le va a olvidar. Sea hace 15 años, sea hace 20 o sea hace 25. Nosotros estamos convencidos a través de la Escritura que las promesas de Dios permanecen por los tiempos, que Dios nunca va a olvidar sus promesas. Así como no olvida las promesas que ha hecho para con nosotros, aunque se dilaten un poco de tiempo, asimismo tampoco va a olvidar las promesas que nosotros le hemos hecho a Él. Así que tengamos mucha precaución en qué es lo que andamos prometiéndole a Dios con tal de sacarle alguna bendición. Entonces, las condiciones que habían en los pactos antiguos se daba porque había algún esfuerzo humano o había algún tipo de obediencia. Y es por eso que Dios le tiraba los pactos en aquel tiempo a los seres humanos, y tenemos hombres como Abraham, tenemos hombres como Moisés, tenemos hombres como Josué, que Dios les tiraba el desafío y ellos capturaban el desafío y lo ejecutaban lo mejor que podían. Seguían siendo hombres, y es por eso que a estos tres personajes que hemos mencionado, y hay muchos otros, podemos encontrarle muchos errores. Abraham, por ejemplo, bueno, el famoso error de Ismael, ¿verdad? Haber tenido un hijo con una esclava, ese es el primer gran error. Segundo gran error, Dios le dijo que saliera él solo de Ur de los Caldeos para entregarle la tierra, y él se llevó a Lot, y Lot, que era su sobrino, no tenía por qué estar ahí porque Dios no había dado esas instrucciones, le trajo dolores de cabeza a Abraham en medio de las circunstancias. Después Moisés, recuerdan que Moisés no logró entrar a la tierra prometida, y no logró entrar a la tierra prometida por un pequeño descuido. Dios le dijo: háblale a la peña para que te dé agua, y Moisés golpeó la peña 3 veces con ira, con enojo, con cansancio. Y Dios le dijo: no te he dicho que lo hagas de esa forma, ni que descargues tu ira, ni tu cansancio, ni tu enojo, ni contra mí, ni contra la piedra. Solo por eso le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida, la vas a poder ver, pero no vas a conquistarla. Y así fue. Y después viene Josué.
Josué hizo muchas cosas buenas, pero al final de su historia podemos leer en el libro de Josué, como ustedes y yo lo hemos estudiado ya hace un par de meses, que no pudo conquistar toda la tierra que Dios le había dicho, y esa tierra que dejó de conquistar ha sido y es hasta el día de hoy un grave problema para Israel, porque ahí están todos sus enemigos. Hay un esfuerzo humano y hay una obediencia en los pactos que Dios hizo con estos hombres en el Antiguo Testamento. Todo eso, queridos hermanos y amigos, terminó. Todo eso se acabó en la historia de Jesucristo. Jesucristo es el nuevo pacto. Y uno tan solo. Solo lo que le ha dejado Dios, el encargo que le dejó Dios a la humanidad es crean en este evento llamado Jesús, que yo he mandado por ustedes y para ustedes. Crean en ese sacrificio y ese es el nuevo pacto. No tienen que hacer ninguna otra cosa. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Me encanta esa frase. Cuando estuve preparando eso, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y en ese momento me empezó a volar la mente. Los tomé de la mano. Y sacó a casi 2 millones de personas, 1 millón y pico, de la mano, dice. Y después me pongo a pensar en la nube o en la columna de fuego, en la noche del fuego, en el día de la nube. Esa era la mano de Dios que llevaba a ese pueblo por todas partes. Y dice que lo sacó con cariño. Cuando leo aquí que lo sacó de la mano, no era que los llevaba del cuello, no era que los llevaba castigados o de la oreja, sino de la mano. Dios ama a ese pueblo que aún hasta este momento, desgraciadamente, no han logrado identificar y comprender el inmenso amor que Jesucristo tuvo por ellos. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que mandó a Jesús el Mesías para morir por ellos primero y después por nosotros. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es una descripción de lo que ahora ustedes y yo estamos haciendo con Dios. Versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el nuevo pacto que ya se está profetizando en este libro de Jeremías, capítulo 31. Por supuesto, los profetas veían hacia adelante, ¿verdad? Cosas que no habían pasado. Usted y yo estamos viendo hacia atrás, algo que ya pasó, que fue la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo y nuestro presente, que es Cristo vivo. Eso es lo que vemos. Entonces, el significado de la palabra pacto del hebreo al español significa dividir. Había una mutua obligación comprometiéndose cada una de las partes a cumplir sus obligaciones. Eso es lo que sería la traducción de pacto del hebreo al español. Entonces Dios hace su parte, el hombre hace su parte, y de ahí es que sale ese significado de dividir. Pues ahora el nuevo pacto es diferente, ¿verdad? Dios ya hizo su parte y Él está esperando que nosotros hagamos nuestra parte, que es muy pequeña, y esa pequeña parte es creer nada más en lo que Él ya hizo por nosotros. Hay una solidez. ¿Cuál es la solidez del nuevo pacto? Como lo hemos leído en el libro de Jeremías, la razón de la promesa del nuevo pacto está en dar seguridad del cumplimiento de la promesa de Dios basado en su fidelidad, en la fidelidad de Dios, y no en el hombre. La razón de la promesa del nuevo pacto es que Dios, el Todopoderoso, está firmando su parte del contrato y nos está dando seguridad de que Él no va a fallar. ¿Y cuál es la seguridad de su fidelidad? Que Cristo ya murió y que Cristo ya resucitó. Él ya firmó, Él ya hizo su parte. Lo único que tenemos que nosotros aceptar el nuevo pacto, haciendo la nuestra, que es tener la fe
en que lo que hizo Dios lo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros individualmente. Como dicen por ahí, una frase bien cristiana, bien usada: Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y cuando nosotros nacemos bajo el techo de un hogar cristiano, no necesariamente significa que todos son cristianos en ese hogar, hasta que cada uno independientemente ha llegado a los pies de Cristo y ha confesado con su boca que Jesús es el Señor. Aquí no hay paquetes, aquí no hay combos. No se va papá, mamá e hijos en un solo paquete o en una sola oración. Cada uno debe, como dice aquí, dar cumplimiento. Dios ya lo dio. Lo único que necesitamos, cada uno de nosotros por separado, es aceptar el pacto, el único, el verdadero, y no hay otro, ni tengo por qué hacer otro. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza de este nuevo pacto es un otorgamiento de propiedad mediante un testamento. Eso es la figura que usa el nuevo pacto en una traducción en griego. Es un otorgamiento de propiedad mediante un testamento. Hay una obligación que asumió una sola persona, y por eso el término testamento. Usamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, significando que hay una sola persona que firmó para que eso sucediera. Si usted es una persona ordenada y ya tiene varios años en este mundo, debería tener un testamento ya hecho, aunque sea que deje $10 a sus seres queridos. Esos $10 ya tienen que estar repartidos en un documento. Ese documento o testamento es el que le va a dar tranquilidad al resto. Ahora, nadie le va a poner a usted una pistola en la cabeza para hacer ese testamento y desarrollarlo y dejarle los $10 a las personas a las que quieren ellos nada más recibir esos $10. Lo va a hacer a la que usted quiera, sin presiones, pero usted es la única persona que firma. Nadie del otro lado de los herederos tienen nada que ver en la manera en la que usted hace su testamento. Asimismo es Dios. Dios ya firmó, Dios ya delegó, Dios ya puso la herencia, y la herencia es la vida eterna y el perdón de los pecados a través del Hijo Jesucristo, muerto en la cruz y resucitado el tercer día. Por eso en el nuevo pacto Dios se adjudica todas las obligaciones del cumplimiento. Él se queda con todo. Por eso no hay pactos ni tratos ahora con Dios. El hombre no puede cumplir ninguna de las actividades necesarias para poder merecer la vida eterna. No puede cumplir ninguna. Si Dios pusiera requisitos para que usted y yo pudiésemos obtener la vida eterna, no llegaríamos ninguno de nosotros al perfil. Por eso Dios lo dejó bien fácil para usted y bien fácil para mí. A través de la fe en Jesucristo llegamos al Padre. Así de sencillo. No tenemos que tener un perfil específico, solo un corazón arrepentido y un corazón con lo necesario de fe para poder creer que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Después todo lo demás empezará a crecer. ¿Y cómo crece? ¿Cómo crece nuestra fe? A través de conocer el resto de promesas dejadas en la Biblia para cada uno de nosotros, a través de ejecutar todas las líneas morales y de conducta que Dios deja en la Biblia, a través de usar todos los consejos de defensa y de avance que Dios nos ha dejado en la Escritura para que tengamos una vida estable creyendo en el Señor. A través de todo eso, un estudio bíblico como este, leer la Biblia, tener buen tiempo de oración, ir y congregarse a una iglesia, todo eso va a hacer crecer y desarrollar la fe, con la cual yo acepté el nuevo pacto, el pacto en Cristo Jesús. Entonces hay una seguridad que Dios quiere que usted y yo entendamos, y es por la responsabilidad total asumida por Cristo en la cruz. Es por la aceptación total de los beneficios a través de la fe. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22, dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El día de ayer, creo, estábamos con mi esposa viendo un documental acerca de las preparaciones que hace el pueblo de Israel para construir el último templo, el tercer templo. Ese templo debe ir construido en donde ahora está una mezquita musulmana. Entonces, pues hay un montón de cuestiones políticas y religiosas peligrosas en el cumplimiento de esta gran misión. Pero ellos ya están preparados, ya tienen la maqueta, ya tienen los utensilios que van a estar dentro del templo, y ellos daban una explicación bíblica de para qué servía cada uno de los utensilios que ellos ya tienen listos solo para entrar al templo cuando éste sea construido. Entre ellos había una réplica, esa sí es una réplica porque ellos consideran que el arca del pacto de Jehová todavía está en algún lugar del mundo y que ellos van a estar en la disposición de buscarla, encontrarla y ponerla original cuando construyan el templo. Pero ahí en esas réplicas que ellos tienen hay algunas pinturas, algunos dibujos, fotografías, y ahí vemos cómo está este velo. El velo, decían ellos, es una gran cortina de una sola pieza, muy gruesa, difícil de atravesar, que divide el lugar santo del lugar santísimo. Y detrás, en el lugar santísimo, es a donde descansa el arca del pacto de Jehová. Así que cuando nosotros leemos esta porción del libro de los Hebreos, vemos que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, a ese lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo. A ese lugar él llegaba y sobre la tapa del arca del pacto derramaba la sangre del cordero de la redención del pueblo, que era un cordero sin mancha. Tenía que ser un cordero perfecto, decía la Escritura. La ley exigía que el cordero fuera perfecto, que no estuviera cojo, que no estuviera ciego, que no tuviera manchas, que no tuviera nada. Tenía que ser perfecto y se otorgaba una vez al año para el pecado, para redimir los pecados del pueblo de Israel. El sumo sacerdote que entraba a hacer ese ritualismo tenía que ser un hombre limpio, un hombre puro, un hombre pulcro, que no tuviera nada de qué arrepentirse, porque la presencia de Dios era tan fuerte en ese lugar que si había una mancha en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, entonces ese hombre moría inmediatamente. Todo eso terminó en el nuevo pacto. ¿Por qué? Ya ustedes y yo no tenemos que ofrecer al mejor de nuestros becerros o al mejor de nuestros corderos, ni ir a la presencia del sumo sacerdote para que él haga por nosotros la remisión de los pecados. Usted y yo, a través de la fe en Jesucristo, ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, o más bien, debo explicarlo bien porque si no después existen confusiones, cuando la parte humana de Jesucristo murió en la cruz, porque Dios no muere, porque la parte divina de Cristo no murió, en ese momento una sola vez el cuerpo de Cristo muere a través de todos los daños que le había hecho toda esta gente. En ese momento, dice, la tierra tembló. Usted lea los evangelios despacio porque ese no es nuestro tema de enfoque de hoy, pero es una cuestión muy buena de saber. La tierra tembló, dice, y el templo o el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese velo que ahora los israelitas quieren volver a poner en ese nuevo templo ya no existe. Si ellos creyeran en Cristo como Señor y Salvador, se dieran cuenta que van a fabricar esa gran cortina por gusto. Y si la quieren fabricar está bien, pero le tienen que hacer una apertura. Tienen que hacerle una rajadura en el centro, porque eso fue lo que pasó en la Escritura. Jesucristo entregó el espíritu de ese cuerpo humano y el velo se rasgó. Y al rasgarse el velo, eso nos da libertad a todos para poder entrar a la presencia del Señor y ofrecer nuestras vidas a Cristo. Por eso es que aquí dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote. Recuerden toda la ilustración que está usando aquí el autor de los Hebreos, porque el gran sumo sacerdote, como dije hace un momento, era el que entraba y tenía que ir purificado. Y teniendo un gran sumo sacerdote, la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese es este lenguaje que está usando el autor de Hebreos, por supuesto que está diseñado para que lo comprendan y lo entiendan los judíos, pero ustedes y yo como gentiles tenemos también la necesidad de comprender qué es lo que aquí está diciendo. Tenemos que entrar confiadamente al trono de la gracia. Es interesante saber también que este sumo sacerdote que entraba una vez al año, si él moría por algún motivo, le habían puesto unos, tal vez una palabra bien coloquial sería unos chinchines, o llevaba algunas campanitas en el ruedo de abajo de su manto, de su vestimenta, y cuando él caminaba, pues la golpeaba con los pies y eso hacía que sonaran. Y le ataban a la cintura un lazo largo. Si ellos dejaban de escuchar las campanitas cuando él entraba al lugar santísimo, quería decir que él no había estado bien purificado y había muerto por el impacto de estar en la presencia de Dios. Entonces el lazo que él llevaba atado a la cintura servía para jalar el cuerpo y sacarlo del lugar santísimo. Era por eso que llevaba estas campanitas. Si él movía las campanitas, no me vayan a jalar porque todavía estoy vivo, no me vayan a sacar de aquí porque todavía estoy vivo y estoy en la presencia de Dios. Entonces él trataba de mantener esas campanitas sonando. Todos esos detalles son muy curiosos, pero es muy bueno que usted y yo lo sepamos para poder entender así qué es lo que la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10, 19 al 22 y en muchos otros lugares. Entonces la señal de la garantía o seguridad del nuevo pacto va a estar siempre en todos los lugares del Nuevo Testamento, porque esta es la nueva etapa en la que usted y yo estamos viviendo. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este versículo podemos encontrar el protocolo. Aquí encontramos el procedimiento. Debemos creer en él para después ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo entonces, como lo hemos explicado en otras ocasiones, llegará a morar a su corazón. Entonces el estatus que recibe esta bendición del nuevo pacto es el testamento. Antiguo Testamento en nuestra Biblia significa que antes había que cumplirse la ley mosaica, la ley dada por Dios al pueblo, y tenían que ser muy firmes en el cumplimiento de la ley. Antiguo Testamento. Después vino el Nuevo Testamento, que es la esencia, la base de la fe cristiana. Los verdaderos movimientos cristianos deben llevar al menos 3 pilares fundamentales: neotestamentarios, trinitarios y cristocéntricos. En el Nuevo Testamento podemos encontrar esta promesa de Dios llamada el Nuevo Pacto. Entonces, si yo hago un testamento y después me arrepiento y ese testamento ya está inscrito en la Corte Suprema de Justicia, ya mi abogado lo tiene, pero después yo me arrepentí e hice un testamento nuevo, y ese Nuevo Testamento también está inscrito en la Corte Suprema de Justicia y también lo tiene mi abogado. Dice la Escritura que para que el testamento funcione tiene que haber muerte del testador. Claro. Entonces, el Señor creó el Antiguo Testamento, después creó el Nuevo Testamento que suprecede al anterior, y después hubo muerte del que dejó la herencia, Cristo Jesús el Salvador, pero por supuesto resucitó. Ninguna ley considera que el testador resucite, por supuesto. Entonces es a donde el Nuevo Testamento entra en vigor a partir de la muerte y la resurrección de Cristo, y es lo que está vigente para usted y para mí. Eso fue lo que recibimos. El Antiguo Testamento sigue siendo una gran
una gran guía para nuestra vida. Es un apoyo moral, es un apoyo de patrones de vida, es un apoyo del cual nosotros tenemos mucho que aprender. Pero el extracto de nuestra fe lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto. Entonces, la fe en la gracia, o sea, la fe en que esto que estoy recibiendo es totalmente gratuito, es un requisito para recibir nuestra herencia en Cristo. Debo entender que es gratis. Debo entender que no amerita más que mi fe. Debo entender que por obras no voy a recibir nada, ni por buena gente, ni porque vaya a la iglesia 100,000 veces. Si no hay fe, por más veces que vaya a la iglesia o por más lleno del Espíritu yo me quiera sentir, no lo voy a poder obtener. Es por la gracia. El conflicto sobre el requisito para obtener la herencia, la fe o las obras, eso va a estar siempre entre algunas corrientes de pensamiento dentro de la iglesia cristiana. Gálatas capítulo 4, versículos 22 al 25 dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces, aquí vemos cómo la carne, las obras, el querer ayudar a Dios, produjeron un hijo en una esclava. Pero después vino el hijo de la promesa, el hijo de Sara. Y ahí es a donde vemos que Dios empieza a poner su pacto. Entonces no tenemos ustedes y yo que estar haciendo las obras. De mis obras ni méritos, nada. De las penitencias y sacrificios, nada. De la moda de hacer pactos con Dios, como hablamos en la introducción, nada. Dar dinero para obtener peticiones del corazón, nada. Todo eso no funciona. Alguien lo quiso hacer en la Biblia también y lo reprendieron. Hechos 8, 18 al 22. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No hay manera de comprar el favor de Dios, ni este Nuevo Testamento o este nuevo pacto. Es a través de la fe. Segundo de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay algunos ejemplos rápidamente para ir terminando de las bendiciones del nuevo pacto. Por supuesto, hay perdón de pecados, que es lo inicial, es lo inmediato. Efesios 1, del 1 al 5 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El ser hijos de Dios nos da identidad, somos su herencia, es un regalo de Dios. Tenemos derechos dados por Dios gracias a su misericordia. Tenemos seguridad de la salvación. En la misma epístola de Efesios 1, pero nos vamos a los versículos 13 y 14, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo que hoy está en medio de nosotros es la garantía, es la escritura firmada, son las arras como se dan en las bodas, es el seguro, la póliza de seguro que tenemos de que Dios va a volver por nosotros, no nos va a dejar aquí desamparados.
La sanidad divina es otra de las evidencias, la restauración del alma herida es otra de las evidencias, la liberación de las cadenas de las pasiones, la liberación a los prisioneros del diablo, o sea, los que están oprimidos por el diablo, el consuelo y el gozo sobrenatural, la provisión material, la victoria sobre la adversidad por el amor de Dios, y todas estas cosas están depositadas en el nuevo pacto y Dios las ha dado unilateralmente. Ha dejado escrito todo esto en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se echa a andar una vez nosotros firmemos de recibido. Y firmamos a través de la fe en Jesucristo. Si usted quiere recibir al Señor como Salvador, si usted quiere creer en esta gran verdad bíblica, respaldada 1000 veces por todo lo que hemos leído acerca de este nuevo pacto y único, yo le invito a que haga una oración para que reciba al Señor como Salvador. Que usted deje de tratarle de sacar tratos a Dios. Que usted deje de estar haciendo pactos con Dios. Si usted está pasando una situación difícil y está queriendo pactar con Dios, no lo haga. Porque ya leímos en el libro de Eclesiastés que eso es muy peligroso. Mejor ore, mejor métase a la presencia de Dios y pida de Él misericordia, para ver si Él tiene misericordia de usted y puede sacarlo de esa circunstancia. Pero para que eso se logre, usted tiene que haber creído en ese pacto que Dios hizo con la humanidad. Y lo único que tiene que hacer es creer y tener fe en que eso es verdadero. Y para poder dar ese paso solo es necesario hacer una oración. No tiene que hacer ninguna obra, no tiene que hacer nada que lo demuestre, solo de corazón arrepentirse de sus pecados y creer que Jesucristo vino al mundo para morir por usted y entregarle la vida eterna. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le invito a que ahí donde está podamos hacer una oración. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no te agradan. Perdóname, me arrepiento. También reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de ser salvo y acepto ese pacto que tú firmaste unilateralmente con toda la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén.